Llegó el momento de presentarte una dura prueba de derrame a los Bow Sport. En este video vamos a ver qué tan buena es la certificación IPX4. Aquí tengo el escenario preparado. Miren, tengo este envase y tengo una botella. Voy a vaciarle esta botella de agua completamente a cada audífono. No recomiendo a nadie que intenten esto en casa. Recuerden que solamente tiene certificación a prueba de, por ejemplo, prueba de sudor, que si tú estás sudando en el gimnasio, no se dañen por sudor. Pero en este canal lo llevamos un poco más extremo y le vamos a vaciar esta botella de agua. Pero no les recomendamos a nadie que lo intenten en casa. Sí, mira cómo prenden, están nuevos. Acaban de llegarme aquí al laboratorio. Ya le he hecho varios videos, le hice un revisado completo. Voy a dejarte ese enlace aquí en la descripción por si quieres saber de toda la tecnología de estos Bows y de toda mi experiencia con ellos. A ver. Bueno, sí. Están funcionando, ahí están, los dos están funcionando. Ahora bien, vamos a la dura prueba de una vez para que este video no se haga muy largo. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Que se vea bien en la cámara. Vamos ya y nos fuimos. Ahí está. Miren, ahí lo estamos mojando completamente. Ahí está, lo estamos mojando. Y para hacerlo más interesante, ahora voy a voltearlo y le voy a echar directamente en la bocina. Directamente en la bocina, adentro, aquí, ahí. A ver. 1, 2 y nos fuimos en la bocina. Rayos, no sé si la cámara está grabando bien, pero bueno, nos fuimos ahí. Vamos ya, dentro de la bocina. Atentos, atento. Dentro de la bocina. Ahí está, dentro de la bocina. Mírenlo ahí. Ojalá y la cámara no me haga una broma. Y ahora le vaciamos en todas partes. Yo creo que con una prueba como esta está todo dicho. Ese fue el lado izquierdo. Yo tengo una toalla aquí preparada. Tengo esta toalla preparada. Déjame sacarle el agua. Listo. Muy bien. También es súper fácil quitarle la almohadilla. Mira. Simplemente lo tiras y la almohadilla es súper fácil quitársela. Ahí está. Ya lo secamos. El lado izquierdo, porque ahora voy a hacerle la misma dosis, pero al lado derecho. Colocarlo. Coloco su almohadilla. Bien. Ahora voy con el lado derecho. Voy a poner este aquí. Y vamos con el lado derecho. Vamos ya. Vamos ya. Y atentos en todas partes, en los sensores, porque este que tiene la parte táctil, míralo ahí. Vamos allá. No se pierda nada, chicos. Y vamos a repetir la misma dosis en este, echándole directamente a la bocina, dentro de la bocina. Ahí, así es. Atentos. Vamos ya. Wow, ahí está dentro de la bocina. Y ahora le vaciamos la botella en todas partes. Mírenlo, ahí está. Ahí, vámonos, vamos. No queda más todavía. Ahí está. Listo, la vaciamos completamente. Ahora voy a poner esto por aquí. Déjame poner esto aquí para que no sea un desastre de agua. Y voy a secar el lado derecho. Miren cuánta agua está caliente, está saliendo. Le voy a quitar también la almohadilla para secarlo bien. ¿Te ves? La almohadilla es súper fácil de quitarse. Recuerda que vienen con 3 almohadillas. 1, 2, 3. Ellos los pusieron por número, no letras. Small, mediano y grande. A mí me va súper bien la número 2, la mediano, que es la que viene de serie. Así es. A ver, chicos. Recuerda un enlace en la descripción de este video. Voy a dejarte un enlace para que vayas y veas donde hice un revisado completo. Wow, miren el diseño sin la almohadilla. ¿Cómo se ve? Se ve un poco extraño, ¿no? Mira. Wow, qué gran trabajo hizo Bose. Y ellos siempre apuestan a un diseño de este tamaño. 4 micrófonos. Ahora déjame sacar la almohadilla también, que entonces se mojó. Bien, la coloco, aquí fue. ¿Qué pasó, presente? Te comiste
Un plato de espaguetis. Estás fino. Ahí está. Bien. Vamos ya. Vamos ya. Y se me cayó el lado izquierdo. Se me cayó uno para allá. Seco todo aquí. Y a ver si pasaron esta prueba. Y esta silla suena, pero un paquete. Activo Bluetooth. Y pongo música. A ver. No. No se conectaron. A ver. Ya activé el Bluetooth. A ver. Porque tú sabes que ellos tienen detención de movimiento y cuando tú te lo colocas se conectan de manera automática. A ver. No sé qué pasa. Ay. No se conectaron. Espérate, déjame entrar aquí a las opciones de Bluetooth. A ver. Oh, pero mira, dicen que están conectados. Déjame presionar el sensor. Ahí está. Listo, se conectaron. ¡Sí! Sí, señor. A ver, déjame poner la música. Sí, ahí están. ¡Wow! No sé si ustedes logran escuchar. Yo pongo la mano aquí porque aquí está el micrófono. Bueno. Wow, trabajando al 100%, ni siquiera se escuchan distorsionados, que muchas veces cuando yo hago una prueba de derrame suenan un poco distorsionados y luego el agua se les sale y al final se dañan o funcionan bien. En este caso se ganan un aplauso los Bose Sport porque la certificación a prueba de derrame acaban de pasar con 10 de 10. Wow, se siguen escuchando perfectamente bien. Y si tú te compras unos Bose Sport, no importa si en el gimnasio tú sudas como un caballo o si estás corriendo y empieza a llover, no tengas miedo porque esta certificación está súper buena. Recuerda, no recomendamos a nadie que intenten esto en casa. Ustedes saben que yo lo llevo un poco más extremo para que ustedes sepan a la hora de comprarse un dispositivo como este. Hasta ahora, puntuación 10 de 10. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para que sigas viendo videos como este. Muchas gracias y nos vemos en la próxima dura prueba.